Listo. A ver. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, jóvenes. Es un gusto tenerlos aquí en esta sesión sincrónica de la UD de Planificación y Organización de la Producción de Productos de Frutas, Hortalizas y Azúcares. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, no se preocupen, no es necesario que me saluden todos, así que no se preocupen, ahí ya vamos a ir pidiéndole su participación. Eh, a ver. Le había pedido a la señorita Rosángela Dueñas el día de ayer que se comunicó conmigo muy amablemente para que pueda crear un grupo de WhatsApp para mantenernos informados. Y por ahí había enviado también el enlace para la sesión del día de hoy y ese mismo enlace será utilizado para las sesiones posteriores, salvo modificación que pueda darse más adelante. Em, Tengo entendido que ustedes son aproximadamente unos 40 estudiantes, un poco más. Sin embargo, aquí en la relación de participantes tengo 21 jóvenes. Entonces seguramente ya los demás jóvenes estarán incorporando en el transcurso de lo que también nos dure la sesión del día de hoy. El horario es de 5:45 hasta las 6:30. No, miento. 5:45 hasta las 7:15. 6:30 es primera hora, de 6:30 a 7:15 es la segunda hora. Bueno, me presento, jóvenes, soy el ingeniero Martín Arteaga y, y bueno, ya les había mencionado el nombre de la UDE y yo estoy a cargo de la UDE para primer periodo académico del programa de estudios de industrias alimentarias y espero que podamos llevarnos bien con mucho respeto, también con mucha responsabilidad y poder cumplir también todas las sesiones durante estas 16 semanas que nos quedarían, porque la primera semana todavía no sabíamos o no teníamos una lista cuasi oficial de los que van a participar de este primer ciclo o primer periodo académico. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Me puede dar 5 minutos y luego me conecto? Que yo ahora mi bebé. Claro, adelante, por favor. Adelante, no se preocupe. Muy bien. A ver, de repente si hubiese alguna pregunta, jóvenes, alguna duda, alguna inquietud antes de empezar con la sesión. Tenemos aquí, ya les han dado capacitación para el uso del Google Teams, del Microsoft Teams, perdón. ¿Ya les han enseñado el uso? Hola. Bueno, asumiré que sí. Entonces, en la parte superior de sus pantallas, los que tengan celulares, bueno, supongo que debe ser en la parte inferior. Los celulares generalmente las aplicaciones para plataformas de este tipo generalmente se encuentran los botones en la parte inferior. Hay un botón para lo que son reacciones. Lo que les voy a pedir, jóvenes, es que cuando queramos hablar, cuando quieran vertir una opinión o realizar alguna pregunta, pulsen esa mano para poder tener acceso a la palabra. Así podemos hacer las sesiones de manera mucho más ordenadas. ¿Me dejó entender? Espero que sí, jóvenes. Si hubiese alguna pregunta, por favor, nuevamente les digo, levanten su mano y realícenla. La pregunta que ustedes consideren importante. Sin miedo, con toda confianza, aquí vamos a crear un ambiente en el cual podamos también absorber cualquier tipo de duda que puedan tener referente a la unidad didáctica o referente a algún tema que tenga conocimiento y pueda ayudarles.
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, jóvenes? No Adelante, por mí, Alberto. no por mi parte, profe. Todo bien. Gracias, Alberto. ¿Alguien? ¿Alguno más? ¿Uno más? Si no, empezamos de una vez. Ninguna pregunta por mi parte, profesor. Puede empezar la clase. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos empezando. A ver, bueno, ya les había mencionado, ¿no? Que la UD de hoy es planificación y organización de la producción para el módulo técnico profesional número 1 de tecnología de productos de frutas, hortalizas y derivados. Muy bien, entonces para empezar tenemos 3 preguntas que básicamente son para conocer sus conocimientos previos. Muchos de ustedes han acabado la secundaria el año pasado y seguramente muchos de ustedes habrán acabado su secundaria años anteriores. Entonces, de todas maneras, cada uno de ustedes guarda conocimientos valiosos. Así que vamos a preguntarles, conforme tengo acá lista, estas 3 preguntas. ¿Qué es la planificación? ¿Qué entendemos por organizar u organización? ¿Y qué es la producción? Son 3 preguntas. Voy a ir llamando, a 3 estudiantes para que los puedan responder. A ver, vamos a empezar con Alicia Carrasco. La primera pregunta, Alicia, buenas tardes. ¿Me pudo escuchar? Hola, buenas tardes. Bueno, parece que no me escucha Alicia, entonces continuamos con Analí Armas Vázquez. Analí, la primera pregunta. Buenas tardes, profesor. ¿Planificación es cuando planeamos algo? Analí. Hola. Hola, Analí. Hola, profesor. Sí, te escucho, Analí. Planificación significa cuando planeamos algo Cuando planeamos algo, ya, ok. Entonces implicaría elaborar un plan, ¿no? Gracias, Analí. Anthony Rosales, la segunda pregunta. Hola, Anthony, buenas. ¿Escuchas, Anthony? A ver, entonces continuamos. Brenda Reyes, la segunda pregunta, Brenda. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Qué entendemos por organizar u organización? Es donde las personas se organizan para
para seguir un orden o cada uno tener un rol o un cargo. Muy bien, muchas gracias. Entonces acá vemos roles, no funciones. Excelente, gracias, Karen. Gracias, Brenda. Brenda, Marisol, Reyes, Reyes, Rafael. Reyes, Rafael, ¿sí? sí. Ok, gracias, Brenda. Muy bien, gracias. A ver, continuamos con la tercera pregunta. Ana Cabrera. Buenas tardes. Hola, Ana. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Por la tercera pregunta, que es la producción, se podría decir es elaborar o producir. Mayormente yo lo entiendo por elaborar algo. Elaborar algo. Ya, ok, gracias. Muy bien, entonces la producción sobre la elaboración de productos, ¿no? Elaboración de productos, muy bien. Ana Cabrera. Entonces, lo vertido por sus compañeros, todo es correcto. Quería conocer un poco acerca de sus conocimientos previos, así que vamos avanzando. Bueno, primer tema de esta unidad didáctica, el primer tema de la sesión 1, trata sobre la planificación estratégica empresarial. Entonces, cuando hablamos de planificación estratégica empresarial, creo que más o menos vamos viendo por dónde nos orientamos. Que si hablamos de estrategias, hablamos de que tenemos que tener un plan en mente o tenemos que tener un plan escrito, que lo podemos ver de esa manera, para poder eh, realizar todo un diagnóstico de todo el panorama que podemos ver, pero con miras lucrativas, ¿no? Si hablamos de una empresa, vamos a hablar de algo lucrativo. Pero esto lo vamos a orientar, lo vamos a enfocar en lo que son los productos de frutas, hortalizas y azúcares. Aquí hay una frase que me gustaría que lo pueda leer uno de sus compañeros y también nos pueda brindar el mensaje o lo que entiende de esta frase. Cristian Guevara. Hola. Cristian Guevara. Bueno, parece que no me escucha. Eduardo Polo. ¿Alguien creo que levantó la mano? ¿No? A ver, continuamos. Ah, Alberto, adelante. Buenas tardes, profesor. Lo que puedo leer ahí es desde que dice, si no sabemos a dónde vamos, es probable que no lleguemos a ninguna parte. Me da a entender de que tenemos que tener una planificación o algo estructurado para saber nuestro objetivo final. Muy bien, Alberto, excelente. Bueno, esa es básicamente la esencia de lo que va a ser la unidad didáctica. Y también, si se habrán dado cuenta, cuando hablamos de planificación, vamos a hablar de elaborar un plan, pero también eh, si, si tenemos acceso a lo que es la currícula del instituto y
y la currícula de lo que es el programa de industrias alimentarias, veremos que las planificaciones siempre son las primeras unidades didácticas de cada uno de los módulos. Entonces, ¿qué implica eso? Que la planificación nos marca un inicio. Nos marca un inicio y eso implica también poder estructurar algo, establecer una base y a partir de ello poder orientarnos a través de las siguientes unidades didácticas y poder llegar a lo que, bueno, la parte de la planificación es más que nada descriptivo y luego ya pasar a la parte ejecutable que se da en los procesos. Ustedes seguramente ya habrán podido ver con su docente. Bueno. Entonces, aquí tenemos ciertas capacidades las cuales se pretende poder alcanzar, sobre todo el conocimiento. Como les menciono, la parte de planificación al inicio se torna bastante teórico, quizá un poco descriptivo, pero luego vamos a ir encontrando los usos de esta unidad didáctica. Continuamos. Como el enfoque también de este primer tema es el ámbito empresarial, bueno, acá tenemos también otro pensamiento para poder analizarlo. Entonces, voy a pedir la participación de Elizabeth Sánchez. Elizabeth Sánchez. Sí, profesor, diga. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, profesor. Leo la imagen, ¿no? Sí, por favor. Hola, Elizabeth. Profesor, me está escuchando, tengo un problema de internet. Bueno, entonces continúo. Fabiana Díaz. Leo, profesor. Por favor. Cada mañana, cuando el sol aparece en el África, la gacela se despierta y debe correr para no ser atrapado por los depredadores. De la misma manera que el depredador debe correr tras ella para poder alimentarse ese día. En el mundo globalizado de hoy, no importa si eres depredador o galacea, el secreto es estar siempre corriendo. Ok. ¿Quién fue? ¿Fue Fabiana? Sí, profesor. Ya, a ver. Ahí está un poco más grandecito. ¿Crees que lo puedes leer otra vez? Ya. Cada mañana cuando el sol aparece en África, la galacela se despierta y debe... mucho. Profesor, aléjelo un poquito más porque está en el celular y se vea pegado. A ver. Ahí. Cada mañana cuando el sol aparece en el África, la gacela se despierta y debe correr para no ser atrapada por los depredadores, de la misma manera que el depredador debe correr tras ella para poder alimentarse ese día. En el mundo globalizado de hoy, no importa si eres depredador o gacela, el secreto es estar siempre corriendo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Fabiana. Ana Díaz. Gracias. Bueno, el mensaje que nos trata de decir esto en primer lugar es sobre mantenernos en movimiento, es decir, no mantenernos estáticos. Si bien cuando hablamos de planificación hablamos de algo teórico, algo descriptivo, recordemos que ahí no queda, sino que la planificación, el elaborar un plan,
elaborar estrategias, el establecer metas, que es parte también de la planificación estratégica, implica que en algún momento esta planificación debe ejecutarse para poder desarrollar las actividades y poder generar lo que se desea, lo que se espera, que son ingresos. Porque si hablamos de un enfoque empresarial, hablamos de ingresos para que la empresa subsista, para que nosotros también subsistamos. Ahora, otro segundo punto es el tema de la globalización. ¿Y por qué habla de mantenerse corriendo? Algo muy importante que también hace poco me acuerdo que lo mencioné a una persona, era que nosotros podemos encontrar en el mercado, si nosotros salimos a la ciudad o salimos fuera de nuestras casas, vamos a ver diferentes negocios, desde bodegas hasta moles, con diferentes líneas de productos cada uno de ellos, alimentarios o no alimentarios. Pero vamos a ver siempre que algunas empresas van a tener éxito, van a tener ingresos y otras empresas van a tener no tantos ingresos o no tanto éxito, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que las empresas, al igual que nosotros, tenemos siempre que estar evaluando la situación, observando y determinando estrategias nuevas para no quedarnos estancados. Eso es lo que nos quiere decir este mensaje. Y hablando de la globalización, bueno, yo le decía a esta persona que no todos los negocios serían exitosos o no todos los negocios cuentan con personas que hagan de un negocio exitoso. Por eso tiene que haber una evaluación del tipo de producto o del giro del negocio, si lo queremos decir así, para que pueda ser exitoso. Y algo también que es importante es que no solamente debemos ver un mercado de forma cerrada o de forma pequeña como a nuestro alrededor, sino debemos ver ese mercado incluso mucho más allá. Por eso es que se habla de globalización. Porque los mercados no solamente van a ser Virú o va a ser La Libertad, sino puede ser incluso todo el país e incluso todo el mundo. Por eso hablamos de globalizado. Y nada más globalizado es el tema del transporte y el tema de los viajes. Porque ahora las barreras se han disuelto casi todas. Hablando de barreras económicas. Entonces, hablando de esta realidad, de esta actualidad, y vengo a tocar ese punto también aquí, porque la realidad que nosotros vemos actualmente es una realidad distinta a la realidad del año pasado, una realidad distinta a la realidad que hemos visto hace 2 años o hace 3 años, prepandemia. Entonces, el tema de evaluar la realidad es constante, es permanente y es importante sobre todo. Es importante. ¿Por qué razón? Acá hay ciertos motivos. Porque hay avances tecnológicos que son rápidos, que son veloces. Cada vez estamos viendo nueva tecnología que sale al mercado. Si viéramos desde el punto de vista únicamente de la tecnología alimentaria, veremos que hay nuevos procesos, hay nuevas máquinas, nuevos equipos que permiten un mayor rendimiento. Quizá una mayor inversión en tecnología, pero que a la larga y o a la corta vamos a poder ver resultados bastante notorios. Ahora, también con esto vamos a entender algo importante, que los avances tecnológicos no solamente benefician a una persona, sino benefician a un grupo de personas. Y en este grupo de personas también pueden haber muchas personas que quieran tener un negocio propio, una empresa propia. Entonces, cada uno de ellos también va a querer ingresar a este mercado. Así que se va a dar una introducción masiva de nuevos productos. No necesariamente cuando hablamos de nuevos, vamos a hablar de productos innovadores, sino podrían ser los mismos productos, pero van a estar elaborados y diseñados
por diferentes empresas. Entonces aquí va a empezar a surgir una competencia, pero no una competencia a nivel local, sino también una competencia a nivel global. Como habíamos mencionado anteriormente, el tema de la globalización. El mercado va a ser todo el mundo. El mercado es todo el mundo. Y vamos a entrar en competencia con productos que vienen tanto del extranjero, si hablamos de las importaciones, o si hablamos de fuera, nosotros seremos los que exportaremos. ¿Y dónde es que se va a encontrar aquellos que van a subsistir en este mercado o aquellos que van a ser exitosos? Bueno, hay diferentes estrategias que se pueden utilizar, pero uno de ellos es la reducción de los costos. ¿Y qué quiere decir reducción de costos? Bueno, reducir lo que uno invierte para producir. Eso es reducir los costos. Y hay otro punto que se menciona aquí que es menos proteccionismo. ¿Por qué razón? Ya lo había mencionado, que las barreras han sido disueltas casi en su totalidad. Y cuando hablamos de barreras, eso lo podemos llevar muy a la par con el concepto, con la definición de fronteras. Los países tienen fronteras. Pero cuando lo llevamos por el tema empresarial, hablaremos de barreras económicas. Entonces, cada país tiene sus propias barreras económicas, que los conocemos como aranceles, que son impuestos, que es una suma de dinero que se tiene que pagar para poder también ingresar. Y aparte de ello hay otros requisitos más, requisitos de calidad, requerimientos de calidad. Entonces, cuando hablamos acerca del menos proteccionismo, es decir, que el mercado se ha vuelto, bueno, cada país, por acuerdos internacionales, por leyes internacionales, se han reducido estas barreras. Es decir, ya no solamente en un país, en una localidad, en una región, se comercian productos propios de esa región, sino vienen productos de diferentes lugares, porque ya también los aranceles han bajado y hay muchas más facilidades para el tránsito de los productos, ya sea desde adentro hacia afuera, como de afuera hacia adentro de un país. Por otro lado, podemos encontrar también que los mercados se van fragmentando. ¿Por qué razón? Porque los mercados, si podemos ver al mercado como todo el mundo, como todos los países, como potenciales mercados, también veremos que en cada mercado van a haber diferentes preferencias, intereses, porque el ser humano es así. No todos tenemos las mismas preferencias de ciertos artículos o de ciertos productos. Entonces vamos a encontrar una diversidad de preferencias dentro de los mercados y vamos a encontrar públicos objetivos para diferentes tipos de productos. Y bueno, y unido a esto también está lo que es la legislación ambiental, que en los últimos años, en las últimas décadas, ha cobrado mucha fuerza y esperemos que siga cobrando mucha fuerza porque también la producción, el procesamiento, la transformación de las materias primas, de los productos primarios, generan impactos ambientales, los cuales tienen que estar regulados por el Estado, bueno, y también están regulados por la ley internacional, sin embargo, todavía siguen dándose muchos problemas a este nivel. Y como punto adicional, no sé si habrán escuchado sobre lo que son las certificaciones. Disculpe un momento. Disculpen, jóvenes. Entonces, como añadido, cuando hablamos de certificaciones, por ejemplo, ustedes conocen lo que es un certificado, ¿cierto? Cuando hablamos de un certificado, hablamos de un medio probatorio o sustentatorio de que alguien ha podido llevar un curso, si lo llevamos por algo bastante sencillo, o también tiene una capacidad, tiene una habilidad. En este caso, las certificaciones que yo les menciono, si lo vemos por la orientación ambiental o la orientación ecológica, lo veremos de un lado que estas certificaciones también permiten los ingresos a ciertos mercados, que esas certificaciones también permiten que podamos ser más competitivos. Y si hablamos del ámbito ambiental, también aquellos que le dan cabida al tema ambientalista, bueno, amplían más su mercado
y además sus productos están mejor posicionados. Si hubiese alguna pregunta, por favor, pueden levantar la mano. Bueno, parece que todo está claro. El silencio otorga a veces, dicen. A ver, continuamos. Entonces, eso es respecto a lo que es la realidad de los mercados. Pero cuando hablamos ya de la realidad de la empresa, entonces la empresa va a estar obligada a tener ciertas características, ciertas habilidades. Por ejemplo, eso de las certificaciones, ¿no? Que es un puntito ahí que es importantísimo también tener. Y no sé ustedes, pero cuando alguno compra un producto extranjero, o también incluso un producto nacional, tienen ciertos sellitos y ahí están también el nombre de las certificaciones. Sería interesante que cuando vayan a comprar algo, busquen los sellos o busquen ciertos indicadores que evidencien, de repente, a ver si hablamos algún premio, ¿no? Por ejemplo, algún premio. También eso habla muy bien de las empresas. Me voy a ir llamando para que puedan leer porque para saber que estén ahí también presentes. ¿Dónde nos habíamos quedado? En Fabiana, ¿no? Entonces vamos a continuar con Héctor. Héctor, ¿podrías leer por favor estos 7 puntos? Héctor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Nueva realidad de la empresa. Punto 1. Respuesta sensible rápida. Complejidad, unidad de producto, anticipación a la competencia, integración y valor agregado, excelencia de las operaciones y productos, responsabilidad social. Muchas gracias, Héctor. Muy bien. En cuanto a estos 7 puntos, a ver, nos vamos a tomar 2 minutos para poder ver cuáles son los que no entendemos para poder responderles, ¿ok? A ver, nos tomamos 2 minutos, por favor. A lo mucho 2, porque si no nos va a agarrar terminando la sesión y no vamos a poder abarcar todo el tema. ¿Ya, jóvenes? ¿La lista sí lo entienden o hay algo que se tenga que explicar? Por favor, pueden levantar la mano para hacer su pregunta. Les agradecería mucho. Muy bien, a ver, ¿quién tenemos por aquí? A ver, Alex Terán. Adelante. Profesor, buenas tardes.
Cuando hablamos de unidad de producto, profesor, ¿a qué nos referimos? Ah, ya, muchas gracias. Buena pregunta. Pero cuando hablamos de la unidad del producto, bueno, esto todavía no lo han tocado, pero cuando hablamos de un producto, no solamente hablamos de lo que nosotros consumimos, sino cuando hablamos de la unidad del producto, vamos a hablar acerca del contenido del producto. Obviamente estamos dándole el enfoque de un producto alimentario, del alimento, pero también del envase. Entonces, cuando hablamos de la unidad del producto, vamos a hablar tanto del alimento, la parte comestible, como del envase, la parte que lo protege. Y además el envase tiene otra función más, que es el de brindar información. Si ustedes, a ver, algo muy sencillo, si ustedes tienen a la mano un paquete de galletas o tienen una botella de bebida, agua de mesa o una gaseosa, van a encontrar que viene protegido por un empaque. Y además, en ese empaque van a encontrar información. Cuando se habla de unidad del producto es todo ello. Además, si queremos poder extrapolar un poco más esta definición, cuando hablamos de unidad de producto, vamos a también hablar de las bondades que tiene el producto para el consumidor. También lo podemos asociar a ello. Gracias, Terán. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola. ¿O todo está entendido? ¿Todo lo que está escrito ahí se entiende perfectamente? A ver. Profe, buenas tardes. Adelante, Alberto. Acerca de complejidad, profesor. Ah, ya. Ok. A ver, cuando hablamos de complejidad, ¿cuándo hablamos de algo que es complejo? A ver, ¿cuándo hablamos de algo que es complejo? ¿Podemos hablar de alguna tarea que sea compleja? Podríamos hablar, por ejemplo, si nosotros mismos somos una organización, podemos hablar de la complejidad de todos los procesos que experimentamos de repente. Podemos hablar de la complejidad, si quisiéramos explicar la respiración, podríamos ver también que es un poco complejo. Entonces, cuando hablamos de la complejidad de una empresa, aquí ya toma otro tenor. Si hablamos de complejidad, hablaremos de que las empresas tienen diversos puestos de trabajo, diferentes funciones, cada uno de ellos, y cada proceso también tiene una secuencia establecida. Incluso cada producto tiene una secuencia para poder producirlo, para poder elaborarlo. Entonces, por ejemplo, diremos que una empresa es más compleja si tenemos diversidad de productos, diferentes líneas de productos. De repente no solamente son frutas, sino también son hortalizas, de repente también son lácteos. Entonces, vamos a ver más complejidad. Eso es por un lado. De repente podemos hablar de más complejidad si la empresa tiene diferentes sucursales. Entonces, vamos a hablar de operaciones que pueden ser similares en cada una de ellas, podrían ser similares, pero se va a necesitar muchos más recursos para poder dirigir y monitorear cada una de ellas. Entonces, la complejidad en la empresa va a ser necesaria siempre y cuando pueda alcanzar los objetivos que se plantee la empresa. Porque también el contar con empresas con procesos muy complejos también puede ser un arma de doble filo, porque no todas las personas de repente van a poder adaptarse o van a tener que estar buscando perfiles específicos de personas para que puedan acoplarse a un puesto o a una función de trabajo. Muchas gracias, Alberto. A ver, una última preguntita sobre esta parte para continuar. Ah, ¿verdad? Algo que no les había mencionado, jóvenes. Eh, a ver, ¿quién es el que está pidiendo palabra? Uy, bajó la mano.
A ver, mientras se anima otra vez, les voy diciendo. Bueno, nuevamente les... ¿Hola? ¿Hola? Bueno, les decía, la clase está siendo grabada. Seguramente ya habrán visto algunos colegas que también graban las clases, porque si bien la sesión es sincrónica, también hay algunos jóvenes que quizá no pueden participar a esta hora específicamente, se les presentó al último momento, entonces lo pueden ver después en la plataforma que nosotros subamos. Generalmente lo subimos al YouTube, generalmente, para que puedan visualizar nuevamente la clase si así lo consideran y no hay ningún problema. Ahora, en mi caso, como en el caso de varios colegas, si ustedes pueden observar en la parte de donde dice gente o participantes, van a ver un montón de nombres, ¿no? Y a veces ese montón de nombres como que marea, sobre todo cuando no nos conocemos o cuando es la primera vez que nos vemos o la primera vez que uno lee ese nombre. Entonces, ¿qué es lo que muchos docentes hacemos? Nosotros tomamos que la persona está participando y está presente a través de levantar la mano, hacer preguntas y dar signos de vida, básicamente. Entonces, cada vez que yo pregunto o cada vez que yo les llamo, ustedes están ratificando su presencia. Si no ratifican su presencia, entonces no los puedo considerar en la lista de asistencia. ¿Ok? Entonces, dicho eso, continuemos. A ver, Vázquez Castillo, Andrea. Quería saber sobre la integración y valor agregado. Ok, integración y valor agregado. Ya, muchas gracias. Eres Vázquez Castillo, Andrea, ¿cierto? Sí. Te tengo acá en la lista, te voy a escribir aquí. A ver, jóvenes, cuando hablamos de lo que es la integración y valor agregado, a ver, cuando hablamos de integración, estas son, por decirlo así, son estrategias un poquito más complejas cuando hablamos de integración. Cuando hablamos de integrar, si lo llevamos por la parte matemática, vamos a hablar de una cosa, ¿no? Pero cuando hablamos de integrar, de repente, así de forma sencilla, vamos a hablar de sumar o de acoplar, ¿correcto? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Integrar. Cuando hablamos de integración en temas empresariales, podemos hacer una integración que se puede dar desde la transformación, es decir, los productores con los proveedores. Entonces, ahí hablamos de una integración. Porque estamos integrando dos entidades o dos instituciones o dos empresas. Estamos integrándolas. También podemos ver la integración de los transformadores con los distribuidores o los que ofrecen el producto o transportan el producto. También vemos ahí una integración de empresas. Y cuando hablamos del valor agregado, también se relaciona mucho con esto porque se dan las integraciones empresariales. ¿Para qué? Para poder mejorar algunas características del producto. Esto lo conocemos mucho como propuesta de valor porque vamos a lanzar una propuesta al mercado, un producto que tenga ciertos beneficios, que lo pueda diferenciar de otros productos y pueda tener acogida, por ejemplo. Entonces ahí le estamos dando un valor, una propuesta de valor que se puede tener como un valor agregado. Sin embargo, en la forma básica o tradicional que se puede conocer al valor agregado es ciertas bondades o beneficios que le puede dar el proceso mismo de transformación y distribución, si también lo queremos decir de esa manera. Es decir, que un producto, desde ser producto primario o desde ser una materia prima o un insumo,
Va a sufrir una transformación, cual le va a brindar ciertas características. Por ejemplo, una de las características más valoradas de los productos alimentarios industrializados es la vida útil. Es decir, tenemos un producto que en fresco se deteriora, podemos decir a la semana o a las 2 semanas, pero sin embargo, si este producto es procesado, va a tener una vida útil mucho más amplia. Va a poder ser almacenado y va a poder ser consumido posteriormente. No necesariamente tiene que ser consumido en el día. ¿Me dejo entender? Que también es un valor agregado. A ver, entonces continuamos. Gracias, Andrea. Bueno, y aquí están, bueno, las definiciones de planificación, organización y producción. A ver, vamos a preguntarle a Ariana García. Ariana. Ariana, ¿puedes leer la definición de planificación, por favor? Ariana a la 1, a las 2. Gracias, Ariana. Continuamos con Kalin Yaro. ¿Podrías leer la definición de planificación, por favor? Ya. Planificación, proceso bien meditado y con una ejecución metódica y estructurada, con el fin de obtener un objetivo determinado. Muchísimas gracias, Kalin. Continuamos con, a ver, tengo aquí a Kiara Paredes. ¿Puedes continuar con la definición de organización? Sí, profesor. Organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. Muchas gracias. Continuamos con Luz Saavedra. ¿Puedes continuar con la definición de producción? Sí. Adelante. Mm, eh, mm, Planificación. Bueno, parece que tiene problemas Luz en estos momentos. Max Araujo. Hola Max, ¿puedes leer la definición de producción? A ver, ¿quién está levantando la manita? A ver, Andrea, adelante. Producción, ¿verdad? Sí. A ver, Cristian Guevara. A ver, producción. ¿Se me escucha? ¿Se me escuchó? Producción. Cualquier tipo de elaboración
A ver, Linda Pinco. Buenas tardes, profesor. Sí. Producción. Cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. Además, es un proceso complejo. Requiere de distintos factores que pueden dividirse en 3 grandes grupos, a saber, la tierra, el capital y el trabajo. Ok, muchas gracias, Linda. Continuamos. Entonces, esas eran las definiciones de las preguntas iniciales, ¿no? Antes, para ver sus conocimientos previos. Cuando hablamos de planificación, sobre todo cuando hablamos de planificación estratégica, vamos a hablar de lo que es la estrategia. Pero vamos a hablar sobre todo de lo que es el pensamiento estratégico. Ya se había mencionado aquí, ¿no? Que la organización está diseñada para alcanzar metas y objetivos, ¿no? Y luego la planificación habla de un proceso bien meditado, metódico, estructurado, para obtener un objetivo. Otra vez vamos a encontrar la palabra objetivo. Y luego acá menciona la palabra obtención de bienes o servicios, o bienes y servicios. Entonces, cuando hablamos de obtención, cuando hablamos de obtener, también es un objetivo, son los bienes y los servicios. Entonces, cuando hablamos de estrategia, ahí mal la tilde, ahí no debe llevar tilde, estrategia no lleva tilde. Se entiende como un plan establecido en un momento determinado. ¿Para qué? Para lo que les he dicho, ¿no? Lograr un objetivo. Entonces, unido a lo que es este pensamiento estratégico, viene a colación 3 palabras, 3 conceptos, y que se responden con 3 preguntas. O sea, acá no tenemos que estar de repente aprendiéndonos o memorizando una definición o algún tipo de concepto, sino de entender a través incluso de preguntas. ¿Ok? Entonces tenemos aquí 3 preguntas que se asocian con objetivo, estrategia y táctica. Ah, y entra una definición más, la táctica. Entonces vamos a continuar preguntando a Nayeli Puglia. Nayeli, ¿puedes leer, por favor, objetivo? ¿Sí? Adelante. Objetivo. ¿Cuál es la pregunta que se asocia a objetivo? ¿Qué quieres conseguir? Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Nora Ponce. La segunda, o bueno, la siguiente. Sí, profesor. Estrategia, la pregunta sería, ¿cómo vas a conseguir ese objetivo? Muy bien, gracias. Traten de evitar cortar su micrófono antes de terminar las palabras. A veces también a mí me pasa. Y a veces no, y al final no me entienden toda la idea que quiero transmitir. Gracias, Nora. A ver, Rosángela Dueñas. Tercero. Táctica. ¿Qué acciones concretas y puntuales van a... ¿Ven de lo que les hablo? ¿Hay alguien que está diciendo? ¿Puede repetir, por favor, Rosángela? Táctica. ¿Qué acciones? Hola, Rosángela. ¿Se te escuchó entrecortado o solamente soy yo? Profesor, mi audio está silenciado. Ujú. Ah, ya, adelante. Entonces activa tu micrófono.
táctica, ¿qué Bueno, parece que Rosángela tiene algunos problemas. Vamos a continuar con Rosemary López. Rosemary. Hola, Rosemary. Ah, adelante, Linda. Sí, profesor, buenas tardes, soy Rosemary. ¿Qué acciones concretas y puntuales vas a desarrollar en el día a día? ¿Quién fue? Yo, profesor Pinco. Ah, ya, ok, Linda, muchas gracias. Muy bien. Entonces, aquí tenemos esas tres definiciones a modo de pregunta para poder entenderlo mejor. Cuando hablamos de un objetivo, entonces será, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿No? Esa pregunta nos la hacemos nosotros mismos. La estrategia es cómo vamos a conseguir ese objetivo, ¿no? El cómo. O en inglés a veces se menciona el know-how. Y la táctica ya va un poco más a profundidad, es más procedimental, porque hablamos de qué acciones concretas y puntuales se va a desarrollar. Y acá no habla de hacer algo un día y de ahí olvidarnos hasta la siguiente semana, sino ya hablamos a toque de bombo, ¿no? Todos los días. Cuando hablamos de estrategia, vamos a encontrar diferentes definiciones. Vamos a encontrar diferentes definiciones. De acuerdo a muchos autores, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos el aporte de Huxley y Mailuf, bueno, se escribe Magluf, ¿no? Pero se pronuncia Mailuf, donde hablan de lo que es la estrategia. Y cuando se habla de estrategia, bueno, hay mucho que hablar, pero vamos a mencionar solamente un par de dimensiones o un par de enfoques. La estrategia, que es un patrón de decisiones coherente, unificado e integrador. Ven que vamos a ver otra vez la palabra integración, ¿no? Sin embargo, no lo vemos de forma difícil, sino cuando hablamos de estrategias, cuando hablamos de patrón de decisiones, vamos a hablar de ciertas decisiones que muchas veces son inherentes a nosotros, pero cuando hablamos de un patrón de decisiones, vamos a hablar de una batería de decisiones, un conjunto de decisiones. Pero este conjunto de decisiones tiene que ser coherente, tiene que tener esas tres características. Tiene que ser unificado, porque si hablamos de algo coherente, no vamos a hablar de algo que esté alejado de él, si hablamos de algo que esté unificado. ¿Y por qué hablamos de algo unificado? Porque vamos a hablar no solamente de una sola estrategia, sino podemos hablar de varias. Y cuando hablamos de algo integrador, es porque vamos a necesitar también que estas decisiones puedan acoplarse de la mejor manera. Otra definición que podemos encontrar aquí es una respuesta a las oportunidades y amenazas externas basadas en las fortalezas y debilidades internas para alcanzar ventajas competitivas. Y esto, bueno, es un poco de lo que se va a ver más adelante porque habla de oportunidades, habla de amenazas, habla de fortalezas y habla de debilidades. El resto lo voy a dejar para que ustedes lo lean en sus hogares. Y cuando hablamos de lo que les acabo de mencionar, hablamos de lo que es el FODA. Seguramente habrán escuchado por ahí el FODA, ¿cierto? Que levante la mano quien ha escuchado del FODA o ha leído del FODA o ha llevado de repente FODA en su colegio. A ver, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, excelente. Qué bueno, entonces están relacionados con ello. Excelente, muy bien. Continuamos. Y también las estrategias se clasifican, ya sean explícitas o ya sean implícitas. A ver, vamos a continuar preguntando y solicitando la participación de ustedes. A ver, Tatiana Morales, ¿qué nos dice la explícita? Tatiana, ¿estás ahí?
Sí, profesor. Adelante. Explícita. Cuando la estrategia es generada a través de un amplio proceso participativo y de consenso. Continúa, por favor. Por favor, Tatiana. Explícita. Cuando la estrategia es generada a través de un amplio proceso participativo y de consenso mediante determinados cursos de acción y comunicada abierta y ampliamente tanto hacia el interior de la organización como hacia el exterior, a todos los participantes. A todos los participantes relevantes. Muy bien, gracias, Tatiana. Entonces, cuando hablamos de una estrategia explícita, es decir, que se va a dar a conocer, ¿cierto? Se va a saber qué es lo que se va a realizar en la organización. Muy bien. Creo que por ahí alguien había levantado la mano. ¿Alguien quería participar? Ah, ya. Adelante, Anthony. La implícita. Implícita. Cuando no existe una creación deliberada de un plan, pero existe una dirección y un adecuado conocimiento de los objetivos de la organización. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Anthony. Entonces, cuando hablamos de algo implícito, una estrategia implícita no necesariamente tiene que estar escrito en algo, tiene que estar comunicándose, sino simplemente con las propias acciones, con las propias actividades, uno va descifrando cuál es la estrategia que se está dando en la organización donde uno se encuentra. También se da. La clasificación de la estrategia según el proceso de formulación. Eso también es importante conocer. Esto también es importante. A ver, ¿a quién llamamos para que participe? A ver, la lista que me han brindado. Tengo, a ver. Vamos a ver si coincide con los que se encuentran acá. A ver, Linda. Sí, profesor. Ya sea un proceso de su formulación, producto de un proceso analítico formal disciplinado, cuando está orientado a una completa especificación de estrategias a niveles corporativos, unidad de negocio y funcional. Muchas gracias. A ver, el siguiente. Andrea. Producto de un proceso de enfoque del poder, cuando la estrategia es un proceso de negociación entre los jugadores claves. Ya, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de un proceso analítico, es decir, que está cimentado en una evaluación, en un diagnóstico, que sería lo más recomendable. Sin embargo, cuando hablamos de un enfoque del poder, generalmente las estrategias, recordemos, son decisiones, ¿no? Entonces, aquí las decisiones, ¿quiénes lo toman? Si es que hablamos de una empresa de repente pequeña, podemos decir, la dirección lo asume el gerente o lo toma el gerente. Si hablamos de una empresa mucho más grande, hablaremos de que la decisión lo asume el directorio o un grupo de personas que esté encargado. O de repente también podemos hablar, si es que tenemos socios estratégicos fuera de la empresa, entonces de repente va a enfocarse mucho quizá en un enfoque de los proveedores. Entonces se le solicitará la opinión de proveedores, o si hablamos de distribuidores, se le solicitará también la opinión para ver qué estrategia vamos a definir. Y esto es muy importante. ¿Por qué les menciono el tema de los proveedores y de los distribuidores? ¿Por qué razón? Porque uno no puede procesar si no tiene materias primas. Entonces también, dependiendo de la disponibilidad de materias de insumos, uno va a poder procesar, va a poder trabajar. Sin esto, no se puede. ¿Por qué hablo del tema de distribuidores? Porque si es que un producto no es demandado,
si no es querido, si no se vende, si no es solicitado, entonces, ¿para qué producirlo? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les quiero decir, jóvenes? Bueno, voy a asumir que sí. Pero no equivocarme. Sigamos. Clasificación de la estrategia. A ver, ¿quién no ha participado todavía? A ver, vamos a darle oportunidad a los jóvenes que todavía no participan. A ver, Alicia Carrasco. ¿Me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchaste lo que dije? Hola. Hola, Alicia. Se silencia el audio. Ah, disculpa. El audio se silencia. Ah, ya. A ver. Por favor, Según, lee. Ya, sí. según la orientación de su formulación. Patrón de acciones pasadas. La estrategia emerge de un patrón de acciones de decisiones pasadas. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias, Alicia. Muy bien. Siguiente. A ver, ¿quién no ha participado? Eduardo Polo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Planeada con una visión de futuro. La estrategia es principalmente un vehículo de cambio que perfila nuevos cursos de acción. Listo. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien. Entonces, aquí en este caso, la clasificación de la estrategia. Bueno, primero viene cimentado en las estadísticas, en la historia o en la data histórica, si lo queremos decir de esa manera, cuando hablamos acerca de acciones pasadas. Por ejemplo, si alguien quiere de repente desarrollar algún producto o poner algún negocio, de repente puede ver a su alrededor que hay diferentes empresas. Entonces, uno va a observar cuáles son aquellas que de repente han tenido mayor éxito, mayores ventas, han generado mayores ingresos. Entonces, uno podría también asemejarse a ella y poder dedicarse a esa misma línea de productos. Son acciones pasadas. Está tomando una decisión en base a acciones pasadas de casos de éxito, ¿no? Por decirlo así. Y cuando hablamos de una planificación con una visión de futuro, entonces ahí ya abandonamos toda la data histórica, pero sí evaluamos la realidad y nos proyectamos. Por ejemplo, en este caso, si hablamos de la era tecnológica o hablamos de repente de lo que estamos haciendo nosotros en el tema de aulas virtuales, de repente, si hablamos de una visión de futuro, podríamos ver alguna empresa desarrolladora de este tipo de plataformas virtuales con muchas mayores bondades o con otras características. Por ejemplo, para estar evitando el tema de tener problemas con el micrófono o de repente el tema si tenemos internet alámbrico, tener un internet digital o satelital y que eso sea suficiente también para poder accionar todo este tema, por ejemplo. Entonces nos estamos proyectando, pero en base a una realidad. Si hablamos de productos, bueno, también no hay que ser bastante visionario y también tener mucho coraje para poder desarrollar nuevos productos enfocándonos en las necesidades también del mercado.
Luego acá habla acerca de otra tipología de estrategia que habla de deliberada o emergente. Entonces, cuando algo es deliberado, hablamos de alguna estrategia que se da simplemente por motivos del azar o simplemente por algún tipo de necesidad que pueda haber. A ver, luego de esto lo que vamos a poder observar son 10 escuelas de lo que es el pensamiento estratégico. Esto no lo vamos a hablar ahorita aquí en la sesión porque sería muy tedioso y ya se nos está acabando también el tiempo. Pero sí lo voy a dejar como una tarea que lo puedan revisar. Una tarea que lo puedan revisar. Y también esto va a ser va a ser parte de su primer práctica calificada, para lo cual también se van a ir armando los grupos de trabajo. Y los grupos de trabajo vamos a procurar, bueno, ahorita estoy viendo la participación, no de todos los 40 y tantos que son, solamente estamos viendo la participación de unos cuantos, así que vamos a trabajar momentáneamente en grupos de 3. Pero vamos a continuar todavía con un poquito más y luego ya les dejo su práctica calificada. Sigamos, ¿qué es el plan estratégico? Bueno, entonces habíamos hablado del plan estratégico, pero más como planificación, organización y producción. Entonces acá ya nos metemos un poquito más de lleno. Y el plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Es decir, no solamente vamos a mencionar el qué, sino también el cómo. Esta programación se plasma en un documento de consenso. Habíamos visto que una de las estrategias, si hablábamos del explícito, había un documento, ¿no? Algo consensuado, donde concretamos las grandes decisiones, nuevamente, que son las estrategias, son decisiones, que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. Y cuando hablamos de gestión, vamos a hablar acerca de lo que es administrar. Vamos a hablar de administrar. ¿Y qué vamos a administrar? Recursos. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con recursos. ¿Y cuál es el objetivo del plan estratégico? ¿A qué se orienta? ¿Qué se orienta? Se orienta a qué? A trazar un mapa de la organización que nos señale los pasos para alcanzar nuestra visión. Es decir, cuando hablamos de un plan estratégico, vamos a partir desde una planificación. Y la planificación nos va a dar una base para saber a dónde llegar. Eso es lo que habíamos leído al inicio, ¿no? Y convertir los proyectos en acciones. O podríamos decirlo de alguna manera, llevar el plan a ser ejecutable y llevarlo a la ejecución. Y la pregunta sería también algo importante, me acuerdo que nos mencionaban en algunas capacitaciones de docentes, el para qué, ¿no? Que es hablar de un trabajo significativo o de una sesión de clase significativa, porque estamos acostumbrados a veces simplemente recibir información, pero también en la actualidad los tiempos también nos exige eso, que debemos entender para qué nos va a servir esto. Y seguramente muchos de ustedes tendrán en su mente para qué me sirve, ¿no? Y no solamente para qué me sirve eso, sino también para qué me sirve la misma carrera. ¿Qué voy a conseguir con esto? Porque estoy invirtiendo recursos. ¿Y qué recursos invierte el estudiante? Bueno, invierte un monto monetario, un flujo económico para que se pueda estudiar, ¿no? Para que pueda haber una matrícula. ¿Qué más? El tiempo, ¿no? El tiempo. Porque si no, no estuviéramos aquí, ¿no? Y otras herramientas, ¿no? Dispositivos digitales, etc. Aquí sí voy a necesitar la participación de ustedes, así que vamos a ir verificando quiénes han participado, quiénes no, para ir preguntándoles. A ver, a ver. Elizabeth, ¿me escuchas? Hola, Elizabeth. Elizabeth Sánchez Ramos.
Bueno, parece... ¿Sí me escuchan? ¿Me logran escuchar, por favor? Me gustaría que me dijeran. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, correcto. Muchas gracias. Alguien ha levantado la manita. A ver, Alberto, continúa. ¿Alberto? Escuchando, ¿Sí? sí, le estoy escuchando. Sí, le Ah, estoy ya. escuchando. Ah, ya, muy bien, Sí. gracias. Muchas gracias, Alberto, por reafirmar lo que había preguntado. Muy bien, entonces, Max Araujo, por favor, ¿puedes leer la primera? ¿Para qué hacemos un plan estratégico? ¿Para qué hacer? Max. Max Araujo, ¿estás ahí? No, Bueno, no me parece que levanta la mano. ya, entonces vamos a ver a las manos levantadas. Entonces tenemos a Linda, a Rosemary y a Nayeli. A ver, en ese orden. Para firmar la organización, fomentar la vinculación entre los órganos de decisión y los distintos grupos de trabajo, buscar el compromiso de todos. Gracias. Continúa Rosemary. Rosemary. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Para descubrir lo mejor de la organización, el objetivo es hacer participar a las personas en la valoración de las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a identificar los problemas y oportunidades. Gracias. Continúa Nayeli. Aclarar ideas futuras. Muchas veces las cuestiones cotidianas, el día a día de nuestra empresa, nos absorben tanto que no nos dejan ver más allá de mañana. Este proceso nos va a obligar a hacer una pausa necesaria para que nos examinemos como organización y si verdaderamente tenemos un futuro que construir. Muchas gracias. A ver, entonces... Sí, sí, activé el micrófono. Sí, muy bien. Ok. Entonces, bueno, la palabra clave aquí en la primera es el compromiso, ¿no? Compromiso de ley, de hecho. A ver, acá habla de la identificación de problemas y también el tema de lo que es la identificación de las oportunidades y poder valorar. Entonces ahí vamos a encontrar también cuando hablamos de valoraciones cuáles son nuestras fortalezas. Y había hablado del FODA, ¿no? Entonces aquí también lo podemos meter. Y cuando hablamos de aclarar nuestras ideas futuras, y ese es un problema muchas veces que se da en las propias organizaciones, en las propias empresas, cuando estamos tan acostumbrados a la forma como hacemos las cosas, que nos encerramos, nos cuadriculamos y no vemos cómo mejorar. Y a veces eso también lleva a la debacle a una empresa. Entonces, poder ver no solamente lo que queremos hacer, sino también lo que tenemos que hacer. Y bueno, el proceso estratégico ya vamos culminando porque ya estamos sobre la hora. El proceso estratégico. Entonces, hablábamos de lo que es la planificación, ahora lo que es el proceso, ¿no? Entonces, es el conjunto y secuencia de actividades que desarrolla una organización. Hablamos de actividades, de acciones, para alcanzar la visión establecida. Todavía no hablamos mucho de la visión, pero después vamos a hablar un poco más. Ayudándola a proyectarse al futuro. Entonces, cuando hablamos de una visión, es algo que nosotros queremos, algo que nosotros esperamos, ver a nuestra empresa, a nosotros mismos también, ¿no? Nosotros mismos podemos tomarnos como una empresa, porque somos una empresa. Y nosotros mismos estamos utilizando recursos. Utiliza como insumos los análisis externos e internos. Bueno, ahí es el tema del FODA. Permite la formulación de estrategias que encaminarán a la organización en la dirección de largo plazo. Hablamos de objetivos estratégicos. Y aquí, bueno, estamos tomando más conceptos, ¿no? Cuando hablamos de estrategias, bueno, de hecho que son conjunto de decisiones, ya lo habíamos mencionado. Y cuando hablamos de largo plazo, hablamos de uno de los tipos de objetivos, porque hay objetivos a corto, a mediano y largo plazo.
Tercer punto, da el marco para responder a las siguientes preguntas. ¿Y qué preguntas son? Vamos a ampliarlas un poquito. O creo que lo pueden ampliar desde su celular, así que mejor no muevo nada acá para que los que están en el celular nos estén desconfigurando. ¿Cómo puedo atender mejor a mis clientes? Bueno, hablando de los negocios, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mi organización? Vital. ¿Cómo responder a las condiciones cambiantes de la industria y el mercado? Lo habíamos visto en el tema de realidad de mercado, ¿no? Y las exigencias para la empresa. ¿Cómo puedo aprovechar las oportunidades que se presentan? El FODA. ¿Y cómo conseguir el cumplimiento de los objetivos estratégicos? Pero primero hay que plantearlos. Y básicamente este es el modelo, este es el organigrama o este es el diagrama, mejor dicho, de lo que es la secuencia del proceso estratégico. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Bueno, todavía no nos encontramos en ninguna de estas partes, pero podríamos decir que estamos aprendiendo sobre lo que es el planeamiento, lo que es la planificación. Factores clave del éxito. Bueno, aquí van a haber dos. Bueno, no lo voy a leer totalmente esto, pero ustedes por favor léanlo porque es interesante. Vamos a tener las dos importantes que están resaltadas aquí en rojo, que es el liderazgo comprometido, que no solamente es la cuestión de estar mandando, sino también el tema de poder identificarse con toda la organización y que toda la organización a través del modelo que uno va a dar pueda también comprometerse. Y cuando hablamos de cultura organizacional permeable, quiere decir de una organización que acepta los cambios, que se adapta a los cambios. Para mejor, claro. Y bueno, culminamos con estas preguntas de metacognición acerca de qué aprendí. Bueno, no les voy a preguntar ahorita, pero por favor, pregúntense cada uno qué es lo que hemos podido aprender el día de hoy. Tanto ustedes, yo, bueno, lo que yo aprendí, también lo tendré acá, ¿no? ¿Y qué dificultades? Eso sí, por favor, sí les pediría que sean sinceros y me puedan manifestar qué dificultades han tenido. A ver, mejor vamos a desarrollar estas preguntas de una vez. A ver, voluntariamente, a nada es obligado ahorita, voluntariamente. ¿Qué han aprendido? ¿O qué has aprendido, ¿no? De forma quizá un poco más personal. ¿Qué has aprendido el día de hoy? ¿Pueden levantar la mano? Hola. Adelante, Alberto. Sí, profesor. Lo que he logrado aprender es como bien dice, un plan estructural de lo que va a ser la organización, de que tenemos que tener tanto en mente nuestras estrategias de organización para así lograr un objetivo como es tanto las empresas o mucho se ve que todo se basa en una organización. Gracias. Gracias, Alberto. Ok, gracias. ¿Alguien más había levantado su mano? Creo que no. A ver, ¿alguien que quiera opinar acerca de algunas dificultades que ha tenido durante la sesión? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Es voluntario? ¿Quieres compartir, Alberto? ¿O bajas la mano? Ya, gracias, Alberto. ¿Alguien que quiera compartir, por favor? Que ya vamos cerrando. Solamente para... A ver, quiero terminar de verificar algo. Elizabeth Sánchez Ramos, ¿me escuchas?
Hola, Elizabeth. Ya, oh. Muy bien. Bueno, para decirles, para manifestarles a quienes he tomado en cuenta para la asistencia de hoy, he tenido 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jóvenes. Bueno, recuerden lo que les he mencionado acerca de realizar la participación para poder considerarlos como asistencia también, porque si no, no sé si están presentes. Así que bueno, muchas gracias jóvenes por su atención, gracias por manifestar sus inquietudes. Y bueno, ya nos estaremos viendo el siguiente lunes. De todas maneras, a través del chat del WhatsApp. Hola, Alex, dime. Profesor, una consulta. En el aula virtual no aparece ningún PPT que ha subido. Gracias por manifestarlo. Voy a ir subiendo la información durante esta semana, así que también tengan en cuenta. Sí, Ángela, Rosángela. Profesor, Maricielo Sea me comunicó por WhatsApp que se estaba conectando a su clase y que su internet está lento, que lo consideren la asistencia. Gracias por manifestarlo, pero ya les he dicho cuáles son las condiciones que yo tengo para poder considerar y habrán otras oportunidades. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Les estaré enviando también. Hola. Va a tomar así. Ya tomé asistencia con las participaciones. Porque imagínense si tomo asistencia al final. Hola, sí, Brenda, dime. Yo tengo asistencia, profesor. Sí, sí, sí. Ah, ya, gracias. Ok. Entonces, muchas gracias nuevamente. Voy a estar subiendo el material al aula virtual, como ya lo ha mencionado también Alex. Y se los enviaré también, aparte del aula virtual, también por el WhatsApp. Me parece que por acá es un poquito más rápida la comunicación, así que tengamos también presentes. Y otra cosa. Recuerden que tienen que formar sus grupos de 3 y enviármelo, por favor. ¿Ok? Y eso sería todo. Cuídense mucho, jóvenes. Estamos ahí en Profesor. comunicación. Sí, Disculpe, sí tengo asistencia, ¿verdad, Pinco? sí, Linda. Ok, no te Ya, preocupes. está bien, muchas gracias. Cuídese. Profesor. Hola, hola. ¿Qué tal? Solamente formamos los grupos y se lo envío. De momento sí, necesito saber cuáles son los grupos para poder enviarles también la tarea, la práctica calificada. Vamos a fomentar el trabajo colaborativo. Listo, jóvenes. Ahora sí. Muy buenas noches, cuídense mucho. Bendecida noche.